Yo quiero que en esta preciosa hora busquemos Santiago 4:8 y nos ponemos de pie para leer esta palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí se termina todo. Señor, gracias por estas palabras. Pido que tu Santo Espíritu la ponga en mis labios para llevarla y compartirla con este pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a predicar con el tema: para romper la rutina debemos ser llenos de su Espíritu Santo. Para romper la rutina debemos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. El apóstol Santiago expresa una palabra. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dando a entender que no siempre el hombre está cerca de Dios. Que para el hombre obtenerle que Dios se acerque a él, de provocar su presencia en él, la llenura de su Espíritu Santo, nosotros primero tenemos que acercarnos a Dios. Dios siempre está en el lugar que Él está. Dios es inmutable. En Dios no hay sombra de variación. Dios no va a cambiar su forma de ser. Los tiempos cambian, los hombres cambian su manera de pensar, pero Dios no va a cambiar, ni usted ni yo lo vamos a hacer cambiar tampoco. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios, provocamos que su presencia esté con nosotros. Provocamos que su Santo Espíritu comience a moverse en favor de la iglesia. Es cuando usted comienza a perder conciencia del mundo natural. Y comienza en el mundo natural a pensar en lo espiritual. Cuando usted comienza a conectarse con el Dios de los cielos a través de la presencia de su Santo Espíritu en usted. Es maravilloso cuando la iglesia toma conciencia del mundo espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con Dios. Esto es maravilloso, hermano. Y el problema hoy en día es que esto se ha perdido. El problema hoy en día es que no estamos dando la importancia que verdaderamente merece estar lleno del Espíritu Santo. Nos creemos que con confesar a Dios, ya soy cristiano, es suficiente. Venir a la iglesia, estudiar la palabra de Dios, disertar acerca de ella, es más que suficiente. Tremendo error. Y es por esto que la iglesia va en un declive, en una debilidad, hermano. Y nos preguntamos qué es lo que está pasando. ¿Será que Dios no es el mismo? ¿Será que Dios ya no hace milagro? ¿Será que muchos tienen razón en que los dones, la manifestación de Dios está limitada? Que ya pasó, que fue hasta la época de los apóstoles. No, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Para romper la rutina que nosotros tenemos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. En un momento dado, el Señor Jesús comienza a ser llamado a personas para que trabajasen con Él en el ministerio. Lo impresionante de todo esto es que el Señor rompió la rutina religiosa de su época. Porque comenzó a llamar personas
que muchos eran menospreciados en la sociedad por el estatus en el cual ellos vivían. No eran personas de gran posición allí en su comunidad. Sin embargo, el Señor, personas sencillas, personas del vulgo sin letras, pescadores, publicanos, personas menospreciadas por el pueblo, son las que el Señor Jesús comienza a llamar para trabajar en su ministerio. Se rompe la rutina. ¿Cómo es posible que tú vas a hacer la obra de Dios y no vayas a buscar a los religiosos, no vayas a buscar a los sátrapas, a los entendidos? Yo no entiendo cómo fue que Jesús rompió el molde y en vez de ir al Sanedrín y buscar y hablar con el sumo sacerdote, con los grandes religiosos de la época, con los que tenían el control para que le ayudasen a buscar personas para trabajar en el ministerio de la obra de Dios, porque eran las personas ordenadas por Dios, salió simple y llanamente por las calles y por las playas, y allí comenzaba a llamar a las personas para el ministerio. Usted y yo no vamos a entender a Dios. Cuando usted y yo usamos nuestro razonamiento para hacer la obra de Dios, ahí mismo nos vamos a equivocar. Porque es que nuestro Dios no piensa como usted y yo pensamos. Dios llama y Él capacita. Y esta persona Él lo llamó. Y a esta persona Él capacitó. Y estuvieron con Él. Y aprendieron de Él. Recibieron enseñanzas. Palparon su gloria. Vieron la mano poderosa de Dios obrando. Vieron el reino de Dios entre ellos allí. Cómo la mano de Dios obraba en favor del pueblo. Y los mismos religiosos, el mismo Nicodemo dice, ninguno puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dios está contigo. Porque lo que tú haces es algo que ningún hombre humanamente puede hacerlo. Reconociendo lo que había de parte de Dios allí. Pero aquel hombre no sabía que Emmanuel estaba allí, Dios hecho hombre. Y allí estaba Dios encarnado. Allí andaba Dios en medio del pueblo. Pero el hombre no podía entender, porque es que la mente humana, hermano, nos lleva tan elevado y tan alto. Y queremos decirle a Dios cómo deben ser las cosas. Y cuando usted es el que diseña el mover de Dios, cuando usted es el que diseña cómo Dios debe obrar, pues yo quiero decirle que se rompen los moldes de Dios, porque Dios va a obrar como Él acostumbra a obrar, no como usted y yo queremos que Él obre. Allí estaban aquellas personas siendo instruidas por el Señor. Allí estaba el Señor haciendo grandes milagros. Lo que me gusta de todo esto es que los religiosos no querían reconocer a Jesús. No querían reconocer el ministerio que tenía Cristo. Dios estaba en medio de ellos y no querían reconocer el ministerio que tenía Jesús. Porque no estaba de acuerdo a sus pensamientos. Se rompía la regla. Se rompían los rudimentos del pueblo. Porque este hombre no estaba siendo aprobado por los religiosos de la época. Este hombre no estaba de acuerdo a ellos. Por consiguiente, ellos rechazaban el ministerio de Jesús. Cuando se rompe el molde en humano, dicen, no, es que tiene que ser así. ¿Dónde está la credencial que tú eres el Hijo de Dios? Y hasta el mismo diablo le pidió la credencial a Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Esas son tus credenciales. Demuéstrame si eres el Hijo de Dios. Convierte la piedra en pan. El diablo va a pedir tus credenciales. Pero quiere decirle que tus credenciales tiene que ser tu testimonio, tu vida de consagración, tu vida de santidad delante de Dios. Dios va a respaldar esas credenciales.
Hermanos, allí está el Señor instruyendo a los discípulos. Llega el momento de morir, después de hacer tantas cosas, de mostrarle el reino de Dios a ellos. Llega el momento de morir. Allí aparece un hombre intrépido, un hombre dispuesto, uno de ellos que siempre estuvo allí, que era del círculo íntimo del Señor. A este se le conoce como el apóstol Pedro. Y cuando el Señor le dice lo que va a suceder, que ellos le van a abandonar, quiero decirle que este Pedro dijo que él estaba dispuesto a lo que sea, pero que no iba a abandonar al Señor. No lo iba a abandonar, y se lo dijo de verdad. Él no estaba mintiendo. Pero el Señor le da una palabra y dice, mira, antes de que cante el gallo, me va a negar 3 veces. 3 veces me va a negar. Cuando llegó la hora de la verdad, no solamente lo negó, sino hasta maldijo. El hombre tenía palabra, tenía ya el conocimiento. Había aprendido muchas cosas con el Señor, pero le hacía falta convicción. Y la convicción la da el Espíritu Santo de Dios. Le hacía falta llenura de Dios. Le hacía falta chocar todavía con Dios. Experimentar algo en su vida que cambiara su vida por completo. Que estuviese dispuesto hasta morir por el Maestro. Cuando llega la hora de la verdad, el hombre negó al Maestro y hasta maldijo haberlo conocido. Gloria al Señor. ¿Qué sucede, hermano? El Señor va a la cruz, muere, resucita. Después que resucita, otra vez se da a conocer y va donde los discípulos. Cuánto amor, hermano. Y uno de los primeros que fue a ver esa resurrección fue el mismo que lo había negado. Pedro, el hombre intrépido, el hombre dispuesto. Y me gustan las palabras del Señor, que le dice, pero tú me amas, Pedro. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Eso después que lo negó. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes, Señor, que yo te amo. Otra vez se lo preguntó. Y el hombre se dio cuenta. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Inmediatamente le dice que ya no se iba a ceñir él, sino que otro era el que lo iba a ceñir. Hablando de la muerte con la cual Pedro iba a morir. Pero tuvo que pasar por un proceso bien fuerte, hermano. Señor, tú sabes que yo te amo. Pero el Señor quería derribar en Pedro lo que quiere derribar en muchos de nosotros. Esa autosuficiencia, esa parte humana de nosotros que cree que lo puede hacer todo. Que sí, que yo puedo y que yo el otro. Y el Señor quiere derribar eso y enseñarnos a nosotros a depender enteramente de Él. Que no nos apoyemos en nuestras fuerzas, sino en la de Él. En la de Él. Pero para romper la rutina hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y allí estaban aquellos hombres. Pero el Señor le dice una palabra. Y por eso acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y el Señor, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Llama la atención todo esto, porque después de haber visto el poder de Dios manifestarse a través del mismo Cristo, ver el reino de Dios entre ellos,
la mano de Dios obrando. Entonces el Señor no le dice, vayan y prediquen. El Señor primero lo manda a buscar, a esperar en Dios la promesa del Espíritu Santo. Tenían ya conocimiento. Había soplado espíritu en ellos. Sus ojos y su entendimiento fueron abiertos. Pero el Señor sabía que le hacía falta ser llenos del Espíritu Santo. El conocimiento no era suficiente para la obra que ellos iban a hacer. Y el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la única forma que usted y yo podemos testificar de su gloria. Podemos testificar de su poder. Podemos testificar de su santidad cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día, la precariedad religiosa que hay hoy en día, la falta de testimonio, la falta de poder de santidad, es que hemos dejado el Espíritu Santo a un lado. Y estamos como Pedro, autosuficientes. Y como usted y yo nos hemos encargado de sacar a Dios del programa de la iglesia, entonces Dios nos ha dejado solo para que nosotros hagamos. Pero vayan y esperen la promesa. Vayan al aposento alto. Allí estaban orando. Allí estaban clamando como Dios quiere a su pueblo. Orando, clamando, pidiendo a Dios llenura. En oración delante de Dios. Pero hoy en día la cenicienta de la iglesia es la oración. Que ha sido despreciada por muchos, desechada por otros. La oración. ¿Por qué es menospreciada la oración en medio del pueblo? Sin embargo, ellos aprendieron que había que orar y buscar a Dios. La iglesia hoy en día no quiere orar. No quiere buscar a Dios. No quiere entregarse por completo. Quieren vivir una vida religiosa, una vida a media delante de Dios. Dios está desechando esa vida cristiana delante de Él. Dios quiere cristianos 100%. Personas dispuestas a hacerlo todo por la obra de Dios. Darlo todo por causa de su nombre. Aún nuestra propia vida. Pero la oración hoy en día es desechada por muchos de nosotros. No queremos orar porque esta no se adorna con las joyas del intelectualismo hoy en día. No se adorna con las brillantes sedas de la filosofía hoy en día. Porque eso es lo que está reinando y primando hoy en día entre nosotros. Alabado sea el Señor. El problema es que la oración, hermano, nos lleva delante de Dios a ser honestos, sinceros, humildes. Y es lo que muchos no queremos ser. No queremos ser. Cuando eres un hombre y una mujer de Dios y de oración, tú no temes arrodillarte. Hay muchos que temen arrodillarse. Ponerse de rodillas delante de Dios. Cuando los reyes y los grandes hombres de Dios caminando de rodillas, entiéndase su vida espiritual lo que estoy hablando. Santiago el justo fue un hombre considerado con un testimonio impecable delante del Señor, hermano, y delante de los hombres. Y dice la historia que este hombre tenía las rodillas como de camello. Tanta unción, tanto poder, tanta santidad. Una vida de oración. Una vida de oración. Los discípulos eran hombres de oración.
Aprendieron a ir a los montes, a estar en la presencia del Señor, con el Señor. Aprendieron a ir al aposento alto y allí esperar en Dios, esperando esa promesa, sabiendo que su palabra es real y verdadera, que sus promesas se han de cumplir tal y como Dios lo ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que me gusta es, ¿por qué mucho lo menospreciamos la oración? Porque humanamente hablando, esta no se apoya en la eficiencia mental. Esto no es que yo sea inteligente. Esto no es que yo sea muy sabio. No estoy hablando que para orar usted tiene que tener una mente enferma, que tiene que ser un enajenado mental. No. Es que el que Dios te oiga no depende de tu capacidad intelectual, sino de tu sinceridad para con Él, de tu entrega para con Él, del lugar en el cual tú lo tienes a Él delante del Señor. Recuerden la parábola del publicano, el fariseo y el publicano, que allí había un hombre resaltando todo lo bueno que él hacía, incluyendo sus diezmos, sus ofrendas, sus oraciones, todo eso. Humanamente hablando, este hombre tenía una capacidad, una espiritualidad entre comillas, y él resaltaba todo esto delante de Dios. Yo quiero decirle a usted, hermano que me escucha, que usted y yo no hay forma de que por nuestros hechos, nuestras actitudes y por lo que yo hago a diario, impresione usted a Dios. No hay forma. Y hubo una persona que le dijo allí, el que menos podía, el menospreciado, el que no tenía la aprobación delante de los hombres para tirarse de rodillas y que Dios lo escuche. Me imagino cuando escuchó a aquel hombre con esa esplayadez de palabra y de hechos, lo único que dijo fue: Señor, sé propicio de mí, que yo soy un pecador. No tengo más nada que decirte. Solo ten misericordia de mí. Dice el Señor hablando que la oración que llegó a la presencia de Dios fue la de aquel penitente que estaba reconociendo su estado pecaminoso. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podía impresionar a Dios. Dios quiere que su iglesia rompa la rutina religiosa. La rutina que usted y yo estamos acostumbrados a hacer todos los días. De venir a la iglesia, sentarnos tranquilito, brillar los bancos o las sillas. Y ya cuando terminó el pastor y los cánticos, me voy para mi casa. Y al otro día lo mismo. Pero no hay una vida devocional delante de Dios. No hay una intimidad, no hay un compromiso delante de Dios. Hay solamente una vida cristiana muchas veces dentro de la iglesia, pero fuera de ella ya ahí terminó todo. Dios quiere, pueblo del Señor que me escucha, que usted y yo salgamos de esa rutina. El diablo nos ha metido y nos está manipulando como robot. Y usted y yo nos hemos resignado a vivir una vida religiosa, rutinaria. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia de Cristo, debe ser dirigida no por mentes humanas, sino por la dirección del Espíritu Santo de Dios, que da directriz a los hombres para que hagan la voluntad de Dios. Hemos hecho tantos programas hoy en día que cuando usted ve algo contrario, dése cuenta que dijimos que íbamos a estar orando. Y posiblemente muchos hermanos van a decir: no voy a la iglesia por lo que se está orando. Y yo estoy acostumbrado a que los domingos cantar mis canciones de adoración y los coros y esto, y que venga el mensaje. Y si no es así, el culto no sirve.
El culto estuvo aburrido. Es que el centro del culto no es usted ni soy yo. Es Dios. Y el problema es que Dios piensa muy diferente a como usted y yo pensamos. La mente de Dios, óigame bien, no es la mente humana del hombre. El programa de Dios, tengo que volver a repetir un mensaje que prediqué hace 5 años atrás. Recuerdo que estábamos en una jornada de oración y ayuno. Y el Señor me dio ese mensaje en esa jornada. Prepárate para entrar en la presencia del Señor. Un culto dirigido por Dios. El diácono era Moisés. Moisés fue el que tuvo que organizarle todo. Bendito sea el Señor. Y allí hubo de todo, hermano. En aquel lugar. Bocina, trueno. Hubo ruido. Y hay gente que muchas veces no le gusta que se alabe a Dios. Que se adore al Señor. ¿Qué tanta alabanza? ¿Qué tanto levantar las manos y adorar a Dios? Es que este culto no es tuyo, es de Dios. Y a Dios no le gusta que le alaben. Y si a Dios le gusta que le alaben, si usted no lo entiende, dígale que lo ayude a entender. Porque este culto es para Dios, no es para los hombres. Y entramos tanto en la rutina humana y mi forma de pensar que sacamos su presencia, alejamos su presencia, porque no hacemos lo que a Él le agrada. Cuando Moisés se reúne, el lugar allí tembló, el monte tembló. El Señor le dijo, santifica al pueblo. 3 días sin tocar mujeres. Porque Dios dijo, yo voy a manifestarme al pueblo. Santifícalo. Y a pesar de durar 3 días sin tocar mujeres, allí estamos los hombres, el Señor delimita. Porque si el pueblo en la condición que está pasa para acá, hay mortandad en el pueblo. Hermano, Dios no es un relajo. Dios no es un relajo. Y el pueblo dijo, Moisés, ves tú por allá, nosotros nos quedamos aquí. No queremos perecer. Y hay gente que no quiere entrar en el mover de Dios, en la presencia de Dios, porque no quieren perecer sus apetitos carnales. No quieren matar el ego que hay en su vida, que todavía lo domina. Alabado sea Dios. Porque cuando Dios es el que toma el control, hermano, Dios se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. No cuando usted y yo querramos. Y allí estaban los discípulos, orando y buscando el rostro de Dios. La iglesia hoy en día necesita una cosa muy importante que hemos dejado a un lado. Y es que estamos orando poco. Estamos orando poco. Para la oración solamente se requiere una sola cosa: espiritualidad. El carnal no le gusta orar. El carnal no le gusta orar. Se lo digo de verdad. Para usted predicar no tiene que ser un hombre espiritual. No, no, no. Usted puede dar sermones con mucha perfección homilética, con exactitud de exégesis o hermenéutica. Usted puede hacerlo sin ningún problema, todo esto. Porque usted entiende, porque usted estudió, porque tiene seminario, porque tiene cementerio también en la cabeza. Buena dosis de memoria, de versículos bíblicos, de mucha ciencia. Y un poquito de ambición personal también, porque quiero predicar. Bendito sea Dios. Y cuando usted tiene una buena biblioteca en la casa, yo tengo una muy buena biblioteca allí cargada de muchos libros, con eso es más que suficiente para predicar, hermano. El púlpito puede ser conquistado por cualquiera de nosotros en estos días. Pero esta predicación solamente va a influenciar a los hombres. Pero la oración va a influir a Dios. A Dios.
va a mover a Dios a obrar en favor tuyo. La predicación afecta el tiempo, la oración afecta la eternidad. La eternidad. Hermanos, tenemos que aprender como iglesia a entrar en la cámara secreta a hablar con Dios. Porque la oración te lleva a humillarte delante de Él. La oración es todo lo contrario al exhibicionismo, a la pompa, a la farándula. Te lleva a ser sencillo. Porque tú chocas con Dios mediante la oración. Yo no entiendo cómo que estos hombres hoy en día, estos súper ungidos, tienen tanto exhibicionismo en su ministerio. Yo no lo entiendo. Eso significa que tienen una vida muy pobre de oración. Muy pobre. Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Lo vamos a ver a través de la Biblia, hermanos. Alabado sea el Señor. El Señor le dice que van a ser testigos cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Tremendas palabras. Dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu los ponía a hablar en lenguas. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar. Y si la iglesia quiere que haya un derramamiento de su Santo Espíritu, tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Tenemos que hacer de este lugar un aposento alto y esperar en Dios hasta que Dios descienda, provocar su presencia, hermanos. Porque de la única manera que podemos romper la rutina es siendo llenos del Espíritu Santo. Y allí estaban ellos los que habían aprendido. Allí estaban ellos en la liturgia religiosa, pero Dios le había dicho al Señor, esperen la promesa. Y allí estaban orando, clamando a Dios, adorando a Dios allí, esperando esa promesa. Y a los 40 días, hermano, allí descendió el poder y la unción de Dios. Y la rutina se rompió totalmente. Y el pueblo allí, hermano, fue trastornado con lo que Dios comenzó a hacer. El primer sermón del hombre que había negado al Señor, del hombre que dijo yo no te negaré, sin embargo lo negó, comenzó a predicar, hermanos. Y me gusta la forma de cómo este predicaba. Confrontó a todos los que estaban allí, defendió la postura de lo que estaba sucediendo. Esta es la promesa de Dios que Dios había dicho que iba a llenar con el Espíritu Santo, de lo que habló el profeta Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Comenzó a defender esa postura. Pero cuando él sigue hablando estas palabras, me gusta porque el hombre que en un momento dado estaba lleno de miedo, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de haber recibido esa promesa gloriosa, porque es que el hombre es lleno de valentía, lleno de fuerza, lleno de santidad. Aleluya. Y este hombre que en un momento dado fue un cobarde, allí se levantó lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar la palabra. Este hombre no tenía credenciales humanas. Este hombre no tenía aprobación del Sanedrín. Este hombre, hermano, estaba allí hablando una palabra verdadera. Y le dijo al pueblo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Le dio un mensaje que lo confrontó a los religiosos de aquella época. Un mensaje, hermano, que laceró lo más profundo de su corazón y de sus vidas, de lo que estaban escuchándole allí.
Ese es el mensaje de Dios, nos confronta, hermano. Él le dijo a ellos: sepa pues y altísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ay, que ustedes mataron, fue que él le dijo. Es que ustedes llevaron a la cruz. Pero Pedro, ¿dónde está tu ética? Le está faltando el respeto al Sanedrín, al sumo sacerdotes, a los escribas y fariseos. ¿Cómo le dice que ellos lo mataron? Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. Allí surgió una iglesia poderosa. Una iglesia que entendía que Dios tenía el control de todas las cosas. El Espíritu Santo comenzó a fluir en la iglesia. El Espíritu Santo comenzó a mover la iglesia. El Espíritu Santo dirigía la iglesia. Y comenzó la vida de los primeros cristianos allí. Y adoraban a Dios. Dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales eran hechas por manos de ellos. Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. La rutina religiosa se había roto. Había sido quebrantada. Porque el Espíritu Santo se había encargado de llenar estas vidas que anhelaban ser llenos de la presencia del Señor. Dice que todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En común todas las cosas. Había una hermandad genuina y verdadera, una verdadera expresión de lo que es el amor de Dios allí. Todo estaba en común, todo estaba en hermandad. Hoy en día no vivimos una vida cristiana como esta. Porque hay una guerra de intereses hoy en día. Y la guerra de intereses, pues, nos hace desviar para ciertos lados. Y no nos lleva a tener todo en común por las malicias que muchas veces surgen entre nosotros. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Veían la necesidad de los que estaban allí, sus heredades, sus bienes, ellos lo vendían y lo repartían para ayudar a los hermanos. Eso es amor, hermano. Eso es amor. Eso no existe, eso pasó a la historia. ¿Por qué pasó a la historia? Porque ellos de su corazón, al ver lo que Dios hacía, el temor de Dios estaba en ellos. Ellos se sentían motivados, la hermandad que se vivía era el reino de Dios en la tierra. Un pedazo de cielo en la tierra con la vida cristiana que se vivía en aquella época. Pero ellos eran los que vendían sus posesiones. Hoy somos nosotros, los ministros, los que manipulamos al pueblo para que vendan y nos den a nosotros. Aleluya. Eran ellos de su corazón que lo hacían. Y se los repartían los que tenían necesidad. Hoy en día nada más somos nosotros los que tenemos necesidad. Porque es muy difícil que la iglesia comience a hacer una obra de manera no personal, sino mancomunado entre el pueblo, por el bien de todos. Ahora hoy en día es siembra para el ministerio del pastor Edwin Santana. Y siembra, siembra y siembra. Y de un pronto a otro se topan ustedes con el pastor Edwin Santana, que hasta oro tiene la cama. Bendito sea Dios. Y lo que vive de la obra del Señor, con colecciones de carros, colecciones de Rolex, con yate privado, con avión privado. Bendito sea Dios. Se ha apagado el amor, hermano. Y hoy en día surgen ministerios que son de Dios, pero la gente teme ya apoyar esos ministerios de tanto engaño, de tanta falsedad y manipulación que ha habido dentro del pueblo.
Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, no ha sido fácil. Aún nosotros mismos hemos tenido que experimentar esto. Nosotros, como ministerio de la emisora, donde muchas personas se restringen de ayudar porque dicen, es que ha sido tantas decepciones que ha habido, que no sabemos si esto es o no es de Dios. Y usted le da la razón a las personas. Por lo tanto engaño que hay hoy en día. Pero lo que me gusta es que estas personas repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se preocupaban por la necesidad del pueblo. Se preocupan hoy en día los hermanos. Hermano, por eso es que estamos en una rutina religiosa, porque no estamos viviendo el evangelio bíblico. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra mente humana, nuestro ego, nuestro yoísmo y egocentrismo se vaya de nosotros y nos dejemos dirigir por el Espíritu de Dios. Dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo, hermano. La vida cristiana es maravillosa. El problema hoy en día es que hay tanta decepción en la iglesia porque hay muchos religiosos pero pocos cristianos en la iglesia. Entonces nos confundimos y queremos que todo el que viene a la iglesia es cristiano. Hay muchos aspirantes a cristianos y muchos lobos también que se hacen pasar como cristianos, y hay otros que verdaderamente son cristianos. Pero no todos los que están son. Amén. Y dice aquí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La expresión de amor era tan grande, hermano. Una vida llena del Espíritu Santo provocaba que las personas viniesen a la iglesia a recibir al Señor. El Señor mismo añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y lo que me gusta es que Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora novena de la oración. Hay personas que no les gusta orar. No les gusta ir a la iglesia a orar. Otros dicen, no, yo oro en privado. Pero no entiendo, porque hay una forma de usted orar en privado también. Pero también hay un momento donde se reúnen los hermanos todos, porque la oración cuando nos unimos tiene mucho poder. Y se reúnen a orar en la iglesia. Y aquí vemos a Pedro y a Juan que van al templo a orar. ¿A dónde? Al templo a orar. Porque el templo es un lugar consagrado para alabar y glorificar el nombre del Señor. No es lo mismo tu casa que el templo de Dios. Aquí no es para ver televisión, aquí no es para hacer muchísimas cosas que hacemos en la casa. La iglesia está dedicada para una sola cosa. Mi casa será llamada casa de oración. Para buscar a Dios, para orar delante de Dios. Este es un lugar consagrado para eso, hermano, solamente. Y allí estaban y fueron a orar. Había un cojo allí de nacimiento. Tenía muchos años, hermano, este cojo. Y este hombre, cuando vio a Pedro y Juan entrando, dio mi limosna. Ya él tenía una rutina de pedir su limosna, hermano. Pero habían dos hombres que estaban llenos de Dios. Como Dios quiere que hayan jóvenes, mujeres, hombres llenos de Dios en la iglesia. Hombres que caminen por las calles llenos del Espíritu Santo. Que caminen bajo la unción del Todopoderoso. Que el demonio y los diablos sepan, hermano, que la presencia de Dios anda con usted. Muchos han de temblar, otros han de decir, esos son hijos del Dios Altísimo. Porque Satanás sabe cuando hay un hombre y una mujer de Dios que está llena de él. Y allí estaban aquellos hombres. Y este hombre que estaba allí postrado en una silla, hermanos, paralítico de nacimiento. Dice que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos.
algo. Tal vez todos me van a dar una buena ofrenda. ¿Quiénes son estos? Oh, pero son los apóstoles del Señor. Son los super ungidos. Estos no encuentran ni qué hacer con el dinero, porque yo era prosperado tanto que aquí hice yo mi diciembre con estas personas. Sí, hermano. Los dos, wow, los apóstoles Pedro y Juan. Tremendo. Sí, porque hoy en día ustedes saben que los apóstoles son los super ungidos. Son los que tienen millones en los bancos, con casa de 7 millones de dólares, con jet privado. Eso es así, hermano. Botes privados, colecciones de carros y de automóviles, imagínense. Si usted se topa con una persona así, tiene una necesidad, una ofrendita, no le manda una ofrendita, está esperando una ofrendota. Y si hubiese sido en esta época, ese hombre hace cerebro y dice, bueno, aquí yo hice mi diciembre. Este hombre me va a solucionar la vida mía por muchos años ya, con la ofrenda que me va a dar. Esos son los apóstoles de hoy en día. Ese es el enfoque. Es lo que hemos dado a entender hoy en día. Bueno, me gusta que los apóstoles de la Biblia, los que fueron instruidos por el maestro, no hablaron mentira. Hoy en día se dice que la pobreza es una maldición, que la pobreza es un demonio. Enseñan por ahí muchos. Aleluya. Y me gusta lo que este hombre, dice Pedro y Juan, le dijeron a él. Míranos. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, déjame ver qué es lo que dice aquí. ¿Cuánto te hace falta? Déjenme ver. No. Dime con qué yo puedo mejorar tu vida hasta que tú te mueras. ¿A cuánto es equivalente el bienestar tuyo? No, hermano, nada de esto le dijo Pedro. Pedro le dijo estas palabras. No tengo plata ni oro. Pero, ¿qué pasó? Pero está hablando mentira. Vamos a reprender a Pedro. Un apóstol diciendo que no tiene plata ni oro. Ungido, porque de verdad que estaban ungidos por Dios. Y está diciendo que no tiene plata ni oro aquí. Estará hablando mentira. Está haciendo Pedro tacaño. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se quedó sentado? No, hermano, no se quedó sentado. El poder de Dios estaba sobre estos hombres. Y dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Allí estaba la unción de Dios. No había plata ni oro, no había dinero, pero había unción de Dios. Y la rutina de aquel hombre se había roto totalmente. Ya no más andar en silla de ruedas. Ya no más ser un paralítico. Dios había roto eso en él. Es que lo único que rompe la rutina, hermano, se llama una vida llena del Espíritu Santo. Dios quiere romper la liturgia, los cultos muertos, secos y vacíos dentro de la iglesia. La falta de amor por la obra de Dios. Dios quiere romper eso en nosotros. Falta de dedicación a Dios. Falta de oración a Dios. Nos sentimos ofendidos cuando Dios nos da una palabra que parece fuerte. Porque verdaderamente no queremos someternos a Dios. Es penoso lo que está pasando. No hay forma de que Dios rompa la rutina si la iglesia no entra en la dimensión del Espíritu Santo. Para entrar en esa dimensión hay que vivir una vida de oración, una vida de entrega a Dios. Dios está dispuesto a hacer cosas grandes con su pueblo, pero cuando su pueblo se vuelva a Él y se entrega a Él, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hoy en día nos estamos alejando de Dios. Estamos más afanados en los quehaceres de la vida, en las trivialidades de este mundo, hermano. Estamos perdiendo mucho tiempo. Dios no nos quiere perdiendo el tiempo. Estas personas iban al templo a orar allí. Y Pedro, lo que me gusta es que cuando sucede este milagro, el hombre
Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Alabando a Dios. Cuando hay un pueblo agradecido, alaba a Dios. Cuando no lo alabamos, no estamos agradecidos. No entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Alababa a Dios porque sabía lo que Dios había hecho con él. Cambió la vida de este hombre. Ya no más ser un paralítico, ya no más ser un mendigo. Ahora iba a depender de lo que Dios había hecho a través de estos hombres de Dios. Oiga lo que me gusta de todo esto. Y teniendo asiado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Concurrió el pueblo. Porque que usted no ha visto las campañas hoy en día, los spots publicitarios que hay. Se salta más la figura del predicador, del ungido, del profeta, del apóstol, que la de Cristo. Venga que este es un hombre de Dios ungido, traiga a los paralíticos, traiga esto y esto y esto y esto y los demonios. Y le hacen un mundo a usted. Entonces yo no me puedo perder esa campaña, hay que ir para allá. Es un hombre que Dios lo usa, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Y el pueblo se volca. Pero no enfocado en que va a recibir una palabra de Dios. Están enfocados en que viene un hombre de Dios que hace portentos y maravillas. Y yo quiero ver eso. A la gente le gusta eso, hermano. La farándula cristiana. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y se lo digo a esta iglesia, porque yo sé que Dios va a levantar grandes hombres y mujeres de Dios en esta congregación. Porque Dios así lo ha dicho, hermano, y yo lo creo así. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No fuimos nosotros. Es la unción que está en nosotros. Es el poder de Dios que fluye a través de nosotros. Esto no es mío, no de nosotros, es de Dios. Dios, Señor, al no comprender esta realidad, que es lo que está pasando hoy en día, que queremos que la gloria sea de nosotros, que vean al pastor Santana, que Dios lo usa en milagros, en esto. Dios, quitémonos nosotros y dejemos que sea Dios. Esto es tremendo lo que está pasando hoy en día, Dios mío, Señor. Tanta gloria humana, tanta pompa humana, Dios mío. El hombre exaltado y no Dios. Estos son verdaderos apóstoles del Señor. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, esto no depende de nosotros. No fuimos nosotros. Es la unción que está en nosotros, que viene de Él. Si es hecho porque a Él les place, la gloria es de Él. Entonces, ¿por qué hoy en día tanta exaltación al ego, hermano? A la figura del hombre, de la mujer de Dios. ¿Por qué, hermanos? No estamos escudriñando la palabra. No estamos leyendo la Biblia, hermano. De verdad se lo digo. Lo que vemos hoy en día nos dice a nosotros que estamos leyendo muy poca Biblia. O aplicando o viviendo muy poco la palabra de Dios. De verdad. El mensaje vino fuerte. Mas vosotros negaste al santo y al justo. Y pediste que se os diese un homicida en vez de un salvador. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Que ustedes prefirieron un homicida antes que el autor de la vida.
Esos son ustedes, unos malos agradecidos. Bueno, esto es fuerte. Esto es fuerte. Cuando preferimos lo del hombre o lo que viene de Satanás antes que lo de Dios. Este mensaje yo lo continuaré el domingo que viene. Porque entrar ahora, Pedro y Juan fueron llevados al concilio. El Sanedrín los reunió por lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y ya esta otra parte del mensaje. Cuando usted rompe la rutina, hermano, el Sanedrín lo va a reunir. Aquí no ha pasado nada en esta iglesia. Pero si lo que Dios ha prometido, cuando esto se cumple, un derramamiento de su poder y de su gloria, ustedes verán, hermano, si el Sanedrín se va a reunir, sí o no. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Cuando rompe el molde de los hombres, cuando Dios te lleva más allá de los límites humanos, el Sanedrín se va a mover, el concilio se va a mover. Porque está rompiendo el esquema humano. Está rompiendo con lo que los hombres han establecido por años. Y muchas veces no queremos asimilar esto. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más en esta tarde. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu grandeza, Dios mío. Esperamos que las vidas hayan sido edificadas en esta preciosa hora, mi Dios. Los hermanos, amigos, el fuego de tu presencia, Señor, los cubra. Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas y ayúdanos, Dios, a servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.